Señor concejal de Bogotá por el Centro Democrático, Andrés Forero, muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días. Un saludo para usted, un saludo para la mesa y un saludo para toda la audiencia. Bueno, usted que es estudioso del tema, dígame cuándo se derogaron los tratados de Ginebra que protegen las misiones médicas por encima de toda consideración. En medio de la más atroz de las guerras, los tratados de Ginebra exigen protección al personal médico que va a socorrer a la gente moribunda, a la gente enferma. ¿Eso lo derogaron, doctor Forero? ¿Eso no es vigente en Colombia? Claro que no, doctor Londoño, no está derogado y la verdad es que es lamentable lo que ocurrió la noche del sábado, amanecer del domingo en la ciudad de Bogotá, porque pues pareciera que hay como una estrategia muy bien planeada de desacreditación de las instituciones en todo este proceso de paro que estamos viviendo. Hemos visto cómo han desacreditado ya el tema de la fuerza pública, cómo desacreditan también en el caso de Bogotá nuestro sistema integrado de transporte público. Hemos visto ya que 139 estaciones, doctor Londoño, 54 están fuera de operación por cuenta de actos vandálicos. Y de hecho, ya que vamos a hablar ahorita de noticias falsas, de fake news, pues hay que decir que otras las noticias falsas, así como antes estaban hablando, antes de entrar ya al programa, que estaban hablando de que habían dicho que se había convertido en un centro de tortura, una sucursal del Éxito en el Valle del Cauca, y que pues ha sido eso la fuente de ataques contra esa cadena comercial. Pues aquí en Bogotá pues también, sin ninguna prueba clara, hubo un par de concejales que salieron a decir que el Portal América se había convertido también en un centro de tortura. Entonces, después de haber desacreditado, insisto, la policía, el sistema integrado de transporte público en particular, ese Portal de las Américas, ahora pues vemos que están desacreditando la misión médica, las ambulancias, pues con unas consecuencias bastante complicadas y preocupantes, doctor Londoño. Bueno, esto es sencillamente atroz. Lo que pasó en esa noche amarga a la que usted se refiere es totalmente inaceptable, pero es que las cifras que nos dan es que durante el paro han sido atacados 126 misiones médicas. Doctor Forero, ¿usted ha oído a la señora Bachelet protestando contra eso? ¿A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿A las organizaciones internacionales que se ocupan de la defensa de los derechos humanos? 126 misiones médicas atacadas durante el paro. ¿Esto qué es, doctor Forero? De acuerdo, doctor Londoño, y en el caso de Bogotá, solamente en esa noche, según reportes de la propia alcaldía de Bogotá, 16 misiones médicas fueron atacadas. O sea, de esas 126 que usted está diciendo, 16 prácticamente entre el 15 y el 20%, pues fueron atacadas en una sola noche en Bogotá por cuenta de noticias falsas. Por eso, pues yo desde hace rato un poco he tratado, sobre todo con las concejalas de Colombia Humana, diciéndoles que por favor sean muy responsables con la información que pues difunden a través de sus redes sociales. Yo ya había tenido una confrontación con una de estas concejalas, con la concejal Ana Teresa Bernal, porque ella en una sesión del consejo salió a decir que había muerto por cuenta de gases lacrimógenos una niña en la localidad de Engativá. Yo le dije, venga concejal, si usted tiene pruebas sobre eso, muéstrenlas, pero usted no puede hacer una acusación de esa naturaleza sin tener pues un respaldo. Y dije, díganos de qué se trata. Si eso sucedió, créame que yo voy a salir a protestar en contra de eso, pero muéstrenos pruebas. Entonces, después de que yo la increpo y le digo que ¿dónde están las pruebas? Me dice, no, es que a mí me llegó eso por una cadena de correos. La verdad no he verificado. Yo sí le pido a las autoridades que verifiquen. Le dije, no, concejal, eso es irresponsable. Usted no puede encender más la hoguera en la que estamos con ese tipo de noticias falsas. Y ahora, el día sábado, doctor Londoño, también le pregunté a las concejalas de Colombia Humana que si tenían alguna prueba adicional sobre el supuesto transporte de material de la policía en las ambulancias, aparte del testimonio de una activista política en redes sociales. Y ayer la concejal Susana Muhammad, en la sesión del consejo, me tuvo que reconocer que no, que solamente tenían esos testimonios y que nada más, que no tenían ninguna prueba. Entonces, eso es sumamente irresponsable, doctor Londoño. Pues eso daría cárcel, ¿no? Eso está en el Código Penal. Uno no puede incitar a este tipo de violencia impunemente. Esto no se puede hacer, concejal. Esto es sencillamente dramático. Y en medio de todas estas circunstancias ya se nos olvidó
que la gente en Bogotá se está muriendo y que la gente en muchas regiones del país está en una situación crítica y que no les está llegando el oxígeno y que no les están llegando los medicamentos y que no se les están llegando los elementos indispensables para atender a la gente. En Boyacá hay 4 ciudades de las mayores de Bogotá, de Boyacá, empezando por Tunja, que no tienen recursos médicos. Y aquí la situación en Bogotá, ¿cómo está, concejal? Pues, doctor Londoño, como le decía, lo más afectado en este momento en términos de infraestructura pública es el sistema integrado de transporte. De 139 estaciones, más o menos el 40% están fuera de operación. Los buses también han sido constantemente atacados. Hemos visto que incluso cuando no son dañados buses o estaciones, pues hay bloqueos y no hay un buen funcionamiento, un normal funcionamiento del sistema de transporte público, y la gente obviamente pues tiene que recorrer kilómetros a pie, ya sea yendo hacia su puesto de trabajo o yendo de regreso a su casa después de una dura jornada laboral. Entonces, por ese lado, eso es bastante complicado. De hecho, ya los avalúos que se han hecho más o menos, doctor Londoño, de lo que va a costarnos la reparación, por lo menos de esas 54 estaciones y el resto de afectaciones, son más o menos de 20.000 millones de pesos. 20.000 millones de pesos que, pues, en plena pandemia hubieran podido destinarse a otros tipos de menesteres y que lamentablemente por cuenta de estos actos vandálicos, pues, se van a destinar a eso. Hay un lugar donde ha habido concentración constante de manifestantes, que ha sido precisamente el Portal de las Américas, y lamentablemente desde la presidencia del Consejo de Bogotá, la señora María Fernanda Rojas, como presidente, pues en lugar de buscar como la manera de garantizar los derechos de todos, pues sale y dice que hay que cambiarle el nombre al Portal de las Américas por Portal de la Resistencia. Naturalmente, pues yo no estoy de acuerdo, y también ya puse de manifiesto en la plenaria del Consejo mi disconformidad con que la presidencia utilice ese cargo, donde ella debería estar representando el sentir de todos los concejales, precisamente para hacer una propuesta que a mi juicio es populista y además desconsiderada con las personas que noche a noche están recibiendo, o mejor dicho, están sufriendo las consecuencias de esos bloqueos permanentes. Usted decía algo muy cierto, doctor Londoño, y es que el tema de la crisis sanitaria no ha pasado. Y aquí estamos ya con una ocupación, hemos estado con una ocupación sostenida de más o menos el 96% en los últimos días. Y obviamente eso es muy preocupante porque, como usted decía, estamos teniendo cerca de 500 muertos al día en el país, y en la ciudad pues están por el orden de los 100. Entonces, obviamente eso es dramático, y uno sí esperaría que las personas que están protestando entiendan que una cosa es la protesta pacífica y otra muy distinta, el bloqueo criminal que tiene desabastecida de alimentos y insumos médicos a grandes poblaciones en Colombia. Y que ellos están siendo víctimas de su propio invento a través del COVID. Es que esto es dramático, doctor Andrés Forero, se lo decimos a usted, seguramente ya tiene presente la cifra. Ayer casi 500 muertos tuvimos, pero el nivel de positividad, usted lo oyó, la ciudad de Nueva York la cerraron cuando llegó al 8% de positividad, es decir, de cada 100 personas a la que se le tomaron muestras, 8 estaban contaminados. El nivel de positividad en Colombia ayer fue del 42%. Doctor Forero, esto es una crisis absolutamente descomunal la que está viviendo Colombia en materia de COVID-19, y en gran parte impulsado obviamente por estas manifestaciones, por estas concentraciones, por esta gente gritando de manera descomunal, unos juntos a otros. Ahí está el resultado, pero la gente no entiende, doctor Forero, o no le explican que además de ser una actitud criminal en contra de los derechos de la gente, es una actitud criminal en contra de ellos y de sus personas más cercanas, de sus padres, de sus hermanos. ¿No lo entienden, concejal? Pues, doctor Londoño, yo creo que efectivamente han tratado de minimizar los riesgos que se están viviendo, y lo que se ha planteado por distintos epidemiólogos, y en el caso de Bogotá empezando, sin que sea epidemióloga, pero pues sí que tiene información de primera mano, antes de que saliera por cuenta de su enfermedad la señora alcaldesa,
ella sostenía que este tipo de manifestaciones, pues básicamente lo que estaban haciendo era prolongando el pico en la ciudad, y así ha sido lamentablemente en la ciudad y en el país, porque se supone que hace 2 semanas más o menos debió haber empezado a caer, doctor Londoño, este tercer pico que ha sido tan violento, tan agresivo en Colombia en términos de contagios y sobre todo en términos de muertes, y lamentablemente estas manifestaciones, estas aglomeraciones, lo que han hecho ha sido, pues, mejor dicho, alargar este pico con unas consecuencias terribles en términos de vidas humanas. Y eso sin contar en la afectación económica que vamos a vivir, porque yo veo que muchas personas dicen que están marchando porque quieren un país mejor, con más oportunidades, con más empleo, etcétera, etcétera, y lamentablemente lo que está ocurriendo es precisamente que se está agravando también, junto con la crisis sanitaria, la crisis económica. Se están cerrando empresas, se está aumentando el desempleo, se está perdiendo y se está destruyendo riqueza, y obviamente pues eso no contribuye nada a construir un país más próspero, más equitativo y con oportunidades para todos. Entonces, eso, por ejemplo, yo no he entendido del todo qué es lo que están buscando estas personas, porque básicamente con su manera de manifestarse, con estos bloqueos criminales, pues realmente lo que están haciendo es afectando no solamente a sus seres queridos, como usted lo dice, doctor Londoño, con el tema de las aglomeraciones, que esas sí pueden ser pacíficas, pero realmente son muy peligrosas y epidemiológicamente poco recomendables, pero sobre todo con el tema de los bloqueos que están realmente afectando estructuralmente la capacidad productiva de nuestra ciudad y de nuestro país. Cuando se cayó el avión de Avianca que iba de Bogotá hacia Cali, en Soacha, murieron 116 personas, que son las que están muriendo en Bogotá todos los días por cuenta del coronavirus. Yo me pregunto, concejal Andrés Forero, ¿es que perdimos la sensibilidad? ¿Es que no nos importa esa cifra descomunal? 100 personas en Bogotá por día. ¿Cuánto tiempo llevamos con esta cifra de 500 muertos en el país? Y en el cálculo suyo, el 20% de esos muertos son de Bogotá. Pues una cifra altísima y dramática, y eso parece que no le importara a la gente. Entonces, esas manifestaciones que llaman pacíficas no son pacíficas, son manifestaciones torpes, son manifestaciones que van en contra de principios elementales que tratan de defender la salud pública. Y los hospitales no dan abasto, concejal. La situación de los hospitales, ¿se ha mirado la situación de los hospitales? ¿Se ha mirado las condiciones en que está trabajando el cuerpo médico y las enfermeras y los auxiliares en un país, en un sitio, en un lugar donde no tienen empacho en atacar 16 ambulancias en una noche? ¿Estamos mirando eso? ¿Somos conscientes de ese drama? De acuerdo, doctor Londoño. Como le decía antes, en este momento estamos con los niveles más altos de ocupación de unidades de cuidados intensivos en lo que va corrido de la pandemia. Hemos estado por encima del 94% prácticamente la última semana, y como le decía, hace 2 días no he revisado la cifra de hoy, o sea, la cifra de ayer, mejor dicho, en el corte de ayer que estaría aplicando para hoy, estábamos por encima del 96%. Es decir, estamos a punto del colapso hospitalario. Por eso usted tiene razón, y eso lo hemos planteado distintos concejales, y se lo planteamos además a la alcaldesa, porque la alcaldesa fue muy dura en términos de restricciones de otra clase de derechos por razones de carácter epidemiológico. Por ejemplo, durante el mes de abril cerró 3 fines de semana el comercio y las empresas, diciendo que estábamos en una grave situación, que en ese momento no era tan grave como la que vivimos ahora, pero pues fue muy laxa con todo el tema relacionado con las marchas y ese tipo de aglomeraciones. De hecho, yo fui muy crítico con ella, doctor Londoño, porque veíamos cómo estaban persiguiendo empresas, cómo las cerraban, las amenazaban con cárcel y con multas, si es que acaso violaban la cuarentena, pero pues hemos visto que incluso ha habido funcionarios de esta administración que exaltan las manifestaciones cuando están violando el denominado toque de queda. Entonces, ese doble discurso, pues yo creo que ha sido también muy negativo, porque no puede ser que el único derecho que no se pueda restringir por cuenta de razones epidemiológicas haya sido el derecho a la protesta, mientras que todos los demás derechos sí han sido restringidos: el derecho a la movilidad, el derecho al trabajo, el derecho a la libertad de cultos, etcétera, etcétera.
Entonces la situación, como usted lo dice, es muy grave y es lastimoso que quienes están propiciando, quienes están organizando los paros, muchos de ellos a veces sin ir a las mismas manifestaciones, pues dejen de lado esas consideraciones que usted pone pues con mucha pertinencia de presente, y es que eso hoy por hoy pues está representando cerca de 500 muertos en el país al día, dejando de lado, doctor Londoño, otra vez insisto, pues las afectaciones en términos económicos que tampoco deben ser completamente desatendidas. Y lo que dice la Organización Mundial de la Salud, esa no es cuenta nuestra, es que en términos reales, las cifras de verdad de muertos por el coronavirus son 2 o 3 veces más de las cifras oficiales. Lo dice la Organización Mundial de la Salud, esto no me lo estoy inventando. Bueno, no me invento nada cuando hablo con ustedes, queridos oyentes, pero esto es inaudito. Entonces, los muertos pueden ser 1.500, quién sabe cuántos muertos al día tengamos en Colombia de verdad, por efecto del coronavirus. Doctor Andrés Forero, concejal de Bogotá por el Centro Democrático, muchas gracias por acompañarnos en la hora de la verdad. Doctor Londoño, como siempre, muchísimas gracias. Un saludo para usted, para la mesa y para toda la audiencia.